¿Qué es lo que sabemos de Crimea de verdad? ¿Qué es lo que sabe el mundo de este lugar? ¿Qué sabes tú? Te puedo decir que si vives en el occidente, casi seguro que sabes casi nada, o muy poco. Más importante todavía es esta pregunta. ¿Qué quiere la gente que vive en ese lugar? ¿Es verdad que quieren ser parte de Rusia, como dijeron en el famoso referendo? ¿Y ese referendo fue legal? ¿Fue justo? Estas son las preguntas clave y tienen mucho que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero para saber lo que piensan en Crimea, hay que ir a Crimea. Y eso es lo que debe hacer un periodista. Yo me considero periodista. Y es por eso que yo fui a Crimea. Fui para hacer las preguntas necesarias a los que viven ahí en Crimea. Soy Rick Sánchez y aquí vengo con Impacto Directo. ¿Cómo fuimos? Fuimos en tren. ¿Sabes por qué? Porque es peligroso de cualquier otra manera. Pero esta manera de llegar es posiblemente la más segura que, por ejemplo, volar. Déjame contarte, para llegar a Crimea, debido a la guerra, existe el peligro que vayan a tumbar nuestro avión. Y por eso no se puede volar. Aunque hoy en día eso también es peligroso, ya que hemos visto varios ataques contra los ferrocarriles rusos por parte de Ucrania en las noticias. Peligroso o no, ese fue nuestro modo de transportación, un viaje de casi 2 días en un tren desde Moscú hasta Crimea. Y para llegar hay que cruzar el puente de Crimea, el que ha sido atacado ya en varias ocasiones. Por eso es que cuando se pasa por ese puente, tenemos que apagar las luces, cerrar las ventanas y incrementan la seguridad con policías y militares. Fue una experiencia que me dejó con una sensación ominosa. Por arribita, déjame decir que Crimea realmente me impresionó. Me impresionó como lugar. Mira, yo nací en Cuba y llaman mi país la perla de las Antillas. Y ahora pienso en Crimea como la perla del Mar Negro. Es como si fuera una combinación del Caribe, la costa de Italia, Suecia. Es hermoso este lugar. Y entiendo por qué siempre ha sido el foco de conflicto. Los lugares bellos siempre lo son. Déjame hablarte de Yalta. Increíble. Ese lugar mágico donde los 3 líderes más poderosos, importantes del mundo, en ese momento, Roosevelt, Stalin, Churchill, discutieron cómo sería el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué entonces este lugar no es más famoso? ¿Política? Casi seguro. También fui a un lugar que se llama Sebastopol, el puerto marino posiblemente más importante en el mundo, algo que los ingleses y otros han intentado quitarle a los rusos por siglos y siguen haciéndolo, o tratando, intentando. Guerras causan tristeza, como lo que yo vi cuando vi estos refugios de puro cemento en las calles de Sebastopol, para que la gente tenga un lugar donde esconderse de los drones y las bombas y los bombazos y los misiles. Y en sí son felices, son orgullosos. Es un pueblo despierto, pueblo alegre. Quise saber quiénes son, cómo se sienten y cómo se identifican. Por ejemplo, ¿se sienten ellos de verdad como rusos? ¿Y se sentían en ese momento ellos ocupados? Pues después de hablar con muchísima gente, me di cuenta que lo que quieren es ser rusos. Es lo que me dijeron. Y que los dejen tranquilos. Más allá, fueron ellos los que vinieron y me hablaron y me dijeron, mientras yo estaba caminando por las calles, se me acercaban y me decían, oye, yo quiero hablar contigo, quiero contarte mi historia, quiero explicarte cómo yo me siento. Así me hablaron. Para mí fue un impacto directo.
¿Eres ruso? Sí, ¿Y usted es rusa? Sí, soy rusa. ¿Es usted ruso? sí, 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 es ruso. sí, ruso. ¿Usted es rusa? Sí, soy rusa. Sí, Sí, sí. sí. ¿Usted es rusa? Sí, Sí. sí, sí. Tengo una pregunta para usted. ¿Es usted ruso? Sí, soy ruso. ¿Piensa que Crimea debe de formar parte de Rusia o de Ucrania? 100% de Rusia. ¿Por qué? Porque siempre ha sido de Rusia. ¿Es usted ruso? Soy ruso. Vale. Si usted pudiera elegir, mañana le dicen, por ejemplo, usted puede ser ucraniano o puede ser ruso. ¿Cuál escogerías? Elegiría ser ruso. ¿Por qué? Porque nos identificamos como rusos. Porque los rusos somos el pueblo mayoritario en esta parte del mundo. ¿Usted me está diciendo eso solamente porque se cree que me lo tienes que decir? Por supuesto que no. ¿Me lo dices porque es la verdad? Sí, por supuesto. Se ven fuertes, ¿no? Fuertes y felices. Gente normal, familias caminando por las calles y de ellos aprendí mucho. Pero también quise hablar con el jefe de la República, el hombre que maneja los asuntos de Crimea. Ese hombre se llama Sergei Aksionov. Hablamos de todo, incluyendo cómo de veras empezó esta crisis, lo que ocurrió en el 2014, el referéndum, y también por qué él piensa que los países de Occidente no lo aceptan. Tú vas a escuchar sus palabras cuando regresemos. Ahora quiero compartir con ustedes la conversación que yo tuve con el gobernador de Crimea, un hombre bien interesante. Tú sabes lo que me llamó la atención cuando primero me senté a hablar con él. Lo sentí nervioso, serio, posiblemente, no sé, impactado por como yo vengo de los Estados Unidos. Él me vio un poco diferente. Pero cuando empezamos la conversación, yo me di cuenta, y yo creo que él se dio cuenta también, que somos dos personas de diferentes partes del mundo, pero iguales. Aquí está. ¿Qué fue lo que pasó en 2013 y 2014? En fin, fue un golpe de Estado planificado y ejecutado por OTAN. Y otra cosa, ¿qué me puedes decir de lo que ocurrió durante Maidán? El Maidán fue un golpe de Estado organizado totalmente por servicios de inteligencia extranjeros. Éramos totalmente conscientes de ello. Nosotros mismos estuvimos involucrados en aquellos eventos, defendiendo al entonces presidente Víktor Yanukovych. En aquel entonces yo era el jefe del partido Unidad Rusa en Ucrania. Nuestros activistas participaron en piquetes para impedir que los partidarios del Maidán tomaran el poder. Los habitantes de Crimea fueron a Kiev. Todo el mundo lo sabe. Hubo enfrentamientos tanto allí como durante su viaje de vuelta a Crimea. Fuimos testigos de aquellos eventos y vimos qué métodos utilizaron para lograr su objetivo. Fue un clásico golpe de Estado armado organizado por servicios de inteligencia de terceros países, como Estados Unidos y el Reino Unido. Ahora no tiene mucha importancia qué países fueron concretamente. Se trata de la destitución de una legítima autoridad. Ahora no estamos hablando de las cualificaciones de Víktor Yanukovych. En aquel entonces era el presidente legalmente elegido. Por lo tanto, lo que ha pasado está fuera de toda razón. Además, eso va en contra de la ley. Crimea no podía haber reaccionado de otra manera. Los nacionalistas que representaban una amenaza para nosotros llegaron al poder en Kiev. Fuimos testigos de sus atrocidades en el mismo Kiev, como trataban a los representantes de la autoridad. Arrastraron el cuerpo de un policía muerto por la plaza y luego lo dejaron tirado al lado de la tribuna. Entonces dije, ese estado está acabado. Cuando arrastran los cuerpos de los representantes de la autoridad por la plaza central de la capital, eso significa que el estado está acabado. Además, todos estos actos quedaron impunes. En este caso no puede haber ningún tipo de negociaciones. En aquel entonces, Crimea eligió el único camino correcto: reunirse con su patria histórica. Sin lugar a dudas, el Maidán fue una mera provocación. Una operación especial de la CIA, MI6 y otras agencias de inteligencia occidentales. Zelensky dijo
recientemente que él quiere que le regresen Crimea. Y Trump, después de escuchar eso, dijo que no, que eso ya es parte del pasado. ¿Qué piensas de Zelensky y sus declaraciones de tu provincia? Zelensky no puede hacerlo. Ningún presidente de Ucrania ha logrado hacerlo. Desde el 2014 ha sido evidente que Crimea forma parte de Rusia y así será para siempre. Nuestro presidente ha sido muy claro al respecto. Bueno, sabemos que Zelensky es un loco. Ni siquiera hace falta mencionar lo que se publica hoy en fuentes abiertas sobre su adicción a diferentes sustancias. Vemos su aspecto físico, cómo se porta, en particular cómo reaccionó inadecuadamente en la Casa Blanca mostrando su falta de respeto hacia el presidente de Estados Unidos y el pueblo estadounidense. De todas formas, se trata de la postura del país, ya que es un funcionario público que lo representa. No es nada más que un tramposo y un estafador. ¿Y por qué dedicarle tanta atención? Aquí no nos preocupa ni nos interesa su postura. Además, no será capaz de hacer sus ideas realidad. Crimea está bien protegida. Me encargo personalmente de los asuntos de la defensa. Las decisiones que ha tomado nuestro líder en cuanto a la defensa de Crimea son más que suficientes. Usted sabe que yo me puse a leer la página web de Wikipedia de usted, donde dicen que tú eres pro-Rusia. Parece que no quieren aceptar que eres legítimo, o me parece, y que tratan de posiblemente mancharte a ti con esas palabras. Y lo interesante es que casi todo Crimea se considera rusos, por cultura, por idioma. ¿No es así? De hecho, usted mismo ha realizado una investigación sociológica. Usted mismo ha hecho preguntas a la gente en la calle y ha obtenido respuestas. Ofrecemos lo mismo a todas las delegaciones extranjeras que vienen aquí. Siempre digo cuando nos reunimos, no vamos a trazarles una ruta. Pueden ir en cualquier dirección, pueden parar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo y salir a la calle allí donde quieran ustedes mismos, no donde piensan que les vamos a preparar una reunión, sino donde les apetezca. Deténganse y hablen con la gente. Les garantizo que la inmensa mayoría, al menos 9 de cada 10 o incluso 10 de cada 10 personas, dirán que aman a Rusia y que están contentos de volver a su patria, que respetan al presidente Vladimir Putin y confían en él. Hoy en día los representantes de los servicios especiales se comportan de esa manera porque desgraciadamente invirtieron mucho dinero en Ucrania, invirtieron dinero para someter a ese país, para ponerlo de rodillas, entre otras cosas, y ahora los empleados de estos servicios especiales que fracasaron en toda la operación y gracias a cuyas acciones Crimea volvió a su patria histórica, necesitan motivar de alguna manera su fracaso. Así que todos dicen que fue una toma, que fue una línea agresiva del Estado ruso. De hecho, no es así. El presidente de Rusia apoyó la voluntad de los habitantes de Crimea, su deseo de regresar a su patria. Si el líder no viera que la gente quería estar con Rusia, no habría tomado estas decisiones. Por eso, cuando varios periodistas occidentales dicen, si se volviera a celebrar el referéndum, yo digo, miren, Crimea ya celebró un referéndum legítimo y no hay necesidad de volver a hacerlo. Pero si hubiera sido necesario confirmar su elección, ni siquiera lo duden. Aún más crimeos confirmarían los resultados del 2014. Y cualquier ejemplo lo entendemos. ¿Por qué no lo quieren? Aunque no vayamos a celebrar ese referéndum, se dan cuenta de que aquí habrá una derrota en cuanto al resultado de ese referéndum. No solo se quedarán sin argumentos, sino que tendrán que pedir perdón por lo que hicieron, por las políticas destructivas que llevaron a cabo, etc. Tampoco quieren eso. De hecho, las dos empresas de encuestas, Gallup y Pew, y esto es importante, que son entre las más respetadas, encontraron de lo que estábamos hablando, que sí, que es verdad que los residentes de Crimea se consideran rusos. La encuesta también encontró que el referendo que se tomó para llegar a esa conclusión fue legítimo. Pero por alguna razón, gran parte del mundo no quiere identificarlos como rusos. ¿Qué interés tiene el Occidente en ese engaño sobre Crimea? ¿Qué tú crees, señor gobernador? ¿Por qué tu península es tan atractiva al Occidente?
En primer lugar, Occidente valora Crimea desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta su posición estratégica. El país del que forma parte Crimea influye por completo en la política de la región del Mar Negro. De eso no cabe ninguna duda. Por su posición geográfica, Crimea se puede comparar con un portaaviones insumergible. Es así, y su posición estratégica nos permite controlarlo todo en las áreas más cercanas. Por eso, a lo largo de la historia, la flota del Mar Negro siempre se ha encontrado aquí. Todos entienden que desde la adhesión de Crimea a Rusia se ha fortalecido. Por eso, cuando a la gente se le pregunta qué sintieron cuando Crimea se incorporó a Rusia, contestan que se sienten orgullosos por el país, que tienen confianza en el líder, que se sienten seguros, etc. Es muy importante desde el punto de vista político. En general, entienden que la adhesión de Crimea ayudó a levantar los ánimos de la nación. Por cierto, el príncipe Vladimir fue bautizado en Crimea. Fue aquí desde donde se empezó a extender la religión ortodoxa. La ciudad de Quersoneso, que hoy ha sido reconstruida gracias al apoyo de nuestro líder, el presidente, y a los esfuerzos del obispo Tijón, ha sido reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO y es un lugar sagrado de toda nuestra gran patria. Es bastante difícil sobrevalorar la importancia de Crimea para nosotros. Por eso, todo el mundo sabe que al causar daño a Crimea, al causar daño a sus residentes, al crear aquí condiciones difíciles para Rusia, pueden debilitar nuestro país, por lo que están interesados en causarnos daño, pero tomamos todas las medidas y acciones necesarias. Sobre todo tratamos bien a la gente. Por eso estamos seguros de que nadie podrá hacernos nada. ¿Qué piensas de los ucranianos? ¿Crees que la mayoría de tu pueblo los odian? En realidad, como bien sabe, en Crimea hay 3 lenguas oficiales: el ruso, el ucraniano y el tártaro de Crimea. No discriminamos de ninguna manera a nadie por su etnia. En cuanto a las relaciones entre diversas etnias y religiones, probablemente seamos uno de los países más tranquilos del mundo. Y cualquier encuesta llevada a cabo por diversas organizaciones, entre ellas alguna estadounidense, demuestra que las relaciones entre las etnias, la confianza entre ellas, es excelente. Más del 93% piensa que tenemos una relación sana y cómoda entre las etnias en la Crimea rusa. Créame, en el día a día no tenemos ningún conflicto entre etnias y religiones. Tenemos un consejo interreligioso integrado por el clero de Crimea de todas las religiones, sin excepciones. En este consejo abordamos todo tipo de cuestiones de manera conjunta, incluso la construcción de cualquier tipo de lugar de culto, sin discrepancias. Así que, en efecto, es normal. Y como puede ver en cualquier encuesta, incluso de países no amistosos, el electorado que no acepta lo sucedido a partir del 2014 no supera el 1,5%. Así que, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, para cualquier país este porcentaje sería tan pequeño que ni se le prestaría atención. Incluso puedo decir lo siguiente: antes del 2022, cuando los ucranianos venían a Crimea de vacaciones, ya que en realidad aquel entonces nuestras fronteras estaban abiertas, he de recalcar que incluso los policías los trataban bien, sin ningún tipo de prejuicios, aunque ya se trataba de los ciudadanos del otro país que aplicaba una política hostil hacia nosotros. Nunca los tratamos con prejuicios. Nadie paraba coches con matrículas ucranianas. Nadie hacía preguntas si se escuchaba a la gente hablar en ucraniano. Incluso muchos turistas ucranianos intentaron poner la bandera de Ucrania en la playa para llamar la atención. Pero lo único que veían era que a nadie le importaba a su alrededor y que no había ninguna reacción. Los miraban como si fueran tontos, nadie se les acercaba. Podían gritar incluso, pero nadie les hacía caso y así acababa todo. Nunca tratamos a los ucranianos de una forma distinta a los rusos. Después del año 2014, casi 500.000 de ucranianos venían de vacaciones a Crimea cada año. Más de 500.000 de personas al año. ¿Qué más se puede decir? ¿Cuál fue su reacción cuando pusieron esa bomba en el puente de Crimea? Es otro reto para nosotros. En este caso, es una pena que hayan muerto personas. Los daños al puente y otras infraestructuras siempre se pueden reparar, así que no hay ningún problema. Hemos demostrado que lo abordamos rápidamente. En el 2014 y 2015 ni siquiera teníamos el puente ni el ferrocarril y nos abastecíamos por completo gracias a un transbordador. Sin agua, sin luz. ¿Qué se puede decir? Y nos las arreglamos. Ahora, en comparación, la situación es completamente distinta, es mucho mejor, sin duda. Lo importante es lo que usted vio en las calles, que las personas, en primer lugar, se sienten protegidas. Saben que el líder se preocupa por ellas. Saben que el ejército hace todo lo necesario para garantizar la seguridad de la población civil. Y eso es todo. Tú sabes que me hace triste escuchar a esas personas que tuvieron que sufrir y cuántos sacrificios le han puesto. Si quieres saber si es verdad,
que algunos países como el Reino Unido y Francia quieren en este momento controlar el mundo. Entonces, ¿sabe lo que tienes que hacer? Visitar a Crimea. Aquí, donde los residentes se preguntan, ¿quiénes son ustedes para tomar esa decisión que nosotros no podemos ser rusos? ¿Por qué no podemos ser rusos? ¿Que no podemos tener buenas relaciones con Moscú? ¿Por qué? Preguntan ellos, ¿no? China no piensa así. India no piensa así. Sudáfrica tampoco, ni Brasil. Ninguno de los países del sur global lo piensan. Solamente los países de la OTAN o la Unión Europea. ¿Por qué? Marco Rubio acaba de declarar que Ucrania no va a poder ganar esta guerra. Y parece que el mundo está ahora reconociendo esa misma cosa. ¿Crees que al final Zelensky lo va a reconocer? Vladimir Zelensky no es nadie allí y a nadie le interesa su opinión. Él realiza la tarea de sus manejadores occidentales, que son británicos. Lo que sucede hoy en día, me refiero a la postura que expresa Vladimir Zelensky, en primer lugar está expresando la opinión del Reino Unido. Ustedes vieron cómo se comportaba en la oficina oval, cómo le faltó el respeto al pueblo estadounidense y al presidente de Estados Unidos. Esto nos dice que él está bajo la influencia británica, bajo la influencia de los demócratas estadounidenses. Él, sin duda, está conectado con ellos mediante el dinero, por diferentes asuntos. Desde luego que hoy la postura justa del nuevo presidente estadounidense les irrita a todos, sin embargo, entienden que, de todos modos, tendrán que aceptar esta postura justa. Estoy seguro que, desde el punto de vista geopolítico, el presidente de Estados Unidos tomará las decisiones correctas. Ya hemos hablado sobre su evaluación del conflicto actual, en particular dice que Rusia no es el país agresor, él califica correctamente la posición de nuestro líder. Lo vemos y lo leemos en todas las fuentes de información. Por eso, desde mi punto de vista, la postura de Zelensky no significa absolutamente nada. Él hará lo que le digan sus amos porque él está vendido hasta el tuétano. En primer lugar, a los británicos y a los demócratas. Él le debe a la familia de Biden por su posición personal y por su bienestar material. Tenía asuntos con su hijo. Creo que esto es lo crucial porque él trata de mantener la postura opuesta a la del presidente actual de Estados Unidos. Eso es todo. Lo están controlando otras personas. Le dicen, espera un momento, habrá elecciones al Congreso en las que ganarán los demócratas. Esperaremos un poco hasta que los demócratas lleguen al poder y todo volverá a la normalidad. Pero no sucederá esto. Nuestro líder está dando pasos que, en cualquier circunstancia, permitirán a Rusia lograr un resultado exitoso. No lo dudamos. Los rusos y los ciudadanos de Crimea se alegran por la postura justa del presidente estadounidense. Ahora lo importante es que evalúa correctamente la situación, si se trata de una postura justa que, por lo general, lleva a un resultado justo. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, igual que la gente que vive en Londres y en París, no saben nada de Crimea. No conocen ese famoso palacio de Livadia. No conocen Yalta. No recuerdan la importancia de ese lugar. Igual que piensan que usted es una marioneta de Putin, que te pusieron ahí en vez de usted merecérselo. Es frustrante porque yo, como periodista, he hecho las preguntas y lo he visto con mis propios ojos. Pero quiero saber cómo usted lo ve. ¿Te frustran esas opiniones? La verdad es muy simple. Estoy seguro de que en cualquier país lo más importante es la voluntad del pueblo y no la voluntad de sus dirigentes. La voluntad de los habitantes de Crimea es ser parte de Rusia, pertenecer al mismo espacio espiritual, pertenecer a su patria. Crimea nunca en su historia, a excepción de 1954, cuando Khrushchev de borrachera entregó Crimea a Ucrania, ha sido ucraniana ni de cualquier otro país. Crimea siempre ha sido rusa. Los rusos vertieron su sangre por ella. Desde tiempos remotos ha sido así. Hace 1000 años el príncipe Vladimir fue bautizado aquí. Repito, esta es la cuna de la religión ortodoxa rusa. ¿Qué más se puede añadir a ello? Aquí tenemos nuestros orígenes y nuestras raíces espirituales. No pudo ser de otra forma. Respeten nuestra elección. Vengan a Crimea. Estamos dispuestos a establecer relaciones amistosas. Estamos dispuestos a trabajar, desarrollar el comercio, interactuar y crear. Pero no nos impongan su voluntad. Esto sería lo justo. Nosotros no le imponemos nuestra voluntad a nadie. No intentamos inculcar nuestro modo de vida, ni tampoco
tampoco obligamos a nadie, a ningún país, a ninguna región, a que viva como nosotros queremos. Cada uno vive como quiere conforme a las leyes del Estado y las normas sociales y morales. Y en mi opinión, los habitantes de Crimea viven según estas normas. Son palabras fuertes, ¿no? Entonces ahí lo tiene, una perspectiva diferente, una conversación que no permiten en partes de Europa o en la prensa, en mi propio país, por supuesto. Esto es periodismo en su pura forma, llegarle a la fuente para aprender, no simplemente criticar de lejos. Gracias por su atención. Soy Rick Sánchez. Me pueden encontrar en mi podcast Hablando Periodísticamente o en X como Rick Sánchez TV. Hasta la próxima.